Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede de volver a encontrarnos para tomar este tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Yo creo que ya por 18 semanas con esta que he estado compartiendo con ustedes el tema fortaleciendo nuestra fe, algo debemos haber aprendido. Y considero que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar para que esa fe que nos ha sido dada se fortalezca dentro de nosotros para el momento de la necesidad. Yo quiero invitarle en esta hora para que oremos a Dios y le pidamos su bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia para adorarte. Bendecimos tu nombre y te damos toda la honra y la gloria. Queremos, Señor, suplicarte que en este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra y escudriñarla, que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, poniendo la palabra oportuna en mi boca y usando mi vida en tus manos, para que cada uno de mis oyentes pueda terminar siendo bendecido y también para que podamos tener herramientas que tú nos das para poder hacer frente a toda situación que tengamos que enfrentar. Te ruego, Señor, que tu presencia esté con nosotros y ahí donde cada uno de ellos te está escuchando, está oyendo esta palabra, Señor, la reciba con gozo y sus vidas sean bendecidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. La semana pasada yo estuve compartiendo con ustedes con respecto al concepto que a veces muchas personas tienen de que creen que lo que necesitan es pedirle a Dios más fe o que ellos no tienen fe. Y confirmamos a la luz de la palabra de Dios que el Señor a todos nos da una medida de fe. Entonces, esa medida de fe, acuérdense la cita bíblica que yo les leí la semana pasada, que es Romanos 12:3. Quiere decir que a cada uno de los hijos de Dios, el Señor ha puesto cierta medida de fe. Y es por esa medida de fe por la que nosotros nos debemos de ocupar para mantenerla fortalecida cada día y así poder estar capacitados para poder enfrentar las situaciones adversas, todo aquello que venga contra nosotros, en esa medida de fe. Yo creo que esto es como las tallas de la ropa, ¿verdad? Que usamos, no todos usamos la misma talla, es de acuerdo a nuestro peso, es de acuerdo a nuestra estatura. Dios así ha repartido una medida de fe a cada uno de sus hijos y Él sabe que con esa medida de fe nosotros podremos, si la mantenemos fortalecida, podremos nosotros vencer todo lo que venga contra nosotros. Entonces debe despertar en nosotros mismos ese deseo ferviente que sale de lo profundo de nuestro ser, en primer lugar, de creerle al Señor. Y cuando decimos creerle, significa creer todo lo que dice su palabra, lo cual indica que estamos plenamente convencidos no solamente de que esta es la palabra de Dios, sino que además creemos en su contenido, que el contenido de esta palabra es fiel y es verdadera. Ahora, por lo tanto, para que nosotros podamos creer a esta palabra, debemos mantenernos familiarizados con la palabra del Señor. Debemos no solamente leerla, o sea, leer la palabra de Dios solo no nos va a producir nada, sino debemos además meditar en ella, debemos escudriñarla y también memorizarla para que entonces hagamos nuestra cada una de las promesas que Dios por medio de su palabra nos ha dado a sus hijos. Que el hábito de leer la palabra de Dios en cada uno de nosotros
debe convertirse en un estilo de vida. Así como leemos otras cosas o así como tomamos tiempo para ver la televisión, para ver otros programas, nosotros debemos de tomar tiempo para leer la palabra del Señor. Yo les he estado recomendando leer la Biblia en un año porque está encuadernada de tal forma que usted puede leer en un solo día parte del Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, parte de un salmo y parte de un capítulo de Proverbios. Entonces uno tiene un concepto más amplio y son cosas interesantes que Dios nos da por medio de su palabra. Por algunas semanas también, junto con ustedes, hemos analizado las experiencias de algunos personajes en la Biblia que pudieron obtener lo que tanto ellos anhelaban, es decir, un milagro en sus vidas. Viene a mi mente el caso de Ana. Ana quería un hijo y eso para ella era un milagro. Entonces, estas personas que eran realmente como nosotros, pero que en cierto momento se decidieron a creerle a Dios, y fue entonces cuando el deseo de sus corazones se cumplió. Dios concedió el deseo de sus corazones. Sin embargo, encontramos casos en la palabra de Dios en donde, contrario a lo que nosotros hemos visto, en que el Señor es el que viene a estimular esa medida de fe que de alguna manera tiene que ser activada en alguien para provocar el milagro. Quiere decir que la fe está allí, pero necesita ser activada. Nosotros hemos visto casos en donde hombres y mujeres han venido a Jesús o han venido a Dios para recibir el milagro. Pero hay casos en la Biblia en donde es el Señor el que va con aquellas personas. Quizá nos suene un poco extraño, pero es Dios quien muchas veces así actúa y de esa manera Él manifiesta su poder. Y este es el caso del personaje que hoy les deseo comentar, y este es un hombre. Por cierto, él está paralítico y su enfermedad la ha tenido por 38 años. Por lo tanto, él no podía ir a donde estaba Jesús. Y entonces es el Señor Jesús quien viene a donde estaba él. Esas son las cosas extraordinarias que nosotros miramos de nuestro Dios. Dios siempre está atento a nuestra necesidad. Y algo que debemos tomar en cuenta es que a Dios no pasa desapercibido absolutamente nada de nuestras vidas. Él está al pendiente de todo lo que nos acontece, aunque a veces nosotros pensemos que Dios no está con nosotros. Tómelo en cuenta. Entonces hay una cita bíblica que narra este milagro, y es Juan quien escribe el Evangelio, y en su capítulo 5 yo quiero leer solamente los primeros 9 versículos de San Juan capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y entonces Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos pórticos estaba una gran multitud de enfermos, entre ellos ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Continúa diciendo la lectura: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, preste atención, mire la pregunta que le hace Jesús: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando agite el agua,
Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús entonces le dijo, levántate, toma tu camilla o tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Muchas cosas interesantes vamos a encontrar aquí nosotros en este milagro. Porque este es uno de los casos que yo le comento en donde no es el necesitado el que busca al Señor. No es el hombre que tiene fe y cree que Jesús puede obrar un milagro. Y por eso va como aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor, porque ella dijo, si tan solo tocare yo el borde del manto, seré sana. No, este es el caso opuesto. Es Jesús quien llega a este sitio en donde, como hemos leído, había 5 pórticos y había allí un estanque. Y había una creencia, una tradición en donde se creía que un ángel descendía y de cuando en cuando venía y removía las aguas. Y entonces el primero que llegaba a ese sitio donde estaban las aguas, yo creo que se sumergía o las tocaba, era sanado. Entonces, yo quiero ver por lo menos 4 cosas en este milagro. Lo primero, las circunstancias que rodeaban a este hombre. Dice la Biblia que este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Ahora, no sabemos desde cuándo había sido llevado al estanque. ¿Con qué propósito? Pues con la esperanza de ser sanado. Se sabía que quien primero llegara al estanque cuando las aguas fueran removidas, recibiría su milagro. De la misma manera como él, había muchas otras personas con diversas enfermedades y pues también con el mismo deseo. De tal forma que hasta cierto punto era como un tipo de sorteo, de competencia, de quién llegaría primero a las aguas cuando éstas fuesen removidas. Estas son las circunstancias que rodean a este hombre. Debido a su enfermedad, siendo él un paralítico, pues créame que había muy pocas esperanzas de que algún día él recibiese su sanidad, pues por ese medio. Si observamos, las circunstancias que le rodeaban no eran tan motivadoras que le animaran a tener siquiera un poco de esperanza para recibir su salud. Es muy probable que con el tiempo, como suele suceder, él se había acostumbrado a ese ambiente que le rodeaba y se había acostumbrado aún a ver a las demás personas enfermas. La gente se hace al ambiente donde se encuentra muchas veces y pues se acostumbran y hasta se convierte eso como un estilo de vida. Y cuando yo veo esta situación, puedo pensar de muchas personas que han confiado en Dios, han esperado en el Señor y de pronto el Señor para ellos les tarda la respuesta y de pronto ellos se acostumbran a su enfermedad o se acostumbran a su problema, se acostumbran a las circunstancias que hay en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, que hasta llegan a pensar que así Dios los quiere tener. Entonces se convierte esto en un estilo de vida. Lo segundo que yo quiero señalar en el caso de este hombre es que me pregunto, ¿tendría su medida de fe ese hombre? ¿Cree usted que tendría él esa medida de fe que dice la palabra de Dios que él ha dado a cada uno? Por supuesto que sí la tenía, pero se había hecho tanto a sus circunstancias y que quizás al tanto tiempo que ha de haber estado allí, que esa medida de fe la tenía, escuche bien, desactivada. Sí tenía la medida de fe, sí tenía la medida de fe. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en el momento cuando Jesús le dice, levántate, levanta tu camilla y anda, él no titubeó, él lo hizo.
O sea que sí tenía esa medida de fe, pero estaba desactivada, estaba desconectada, ¿sí? Esta situación lo limitaba a pensar que solo de esa manera, o sea, la forma de bajar al estanque y cuando las aguas fuesen removidas, según para él era la única manera como él podría ser sano. Es increíble, pero esta es la verdad, cómo pueden influenciar en nosotros los seres humanos las circunstancias que nos rodean o el medio ambiente que nos envuelve. La gente a veces, tenemos casos en la vida en varios países donde, por ejemplo, hay personas que se dedican a trabajar en el área donde están los grandes depósitos, donde llegan los camiones de la ciudad a tirar la basura. Y hay personas que viven allí, que tienen sus familias allí, que los niños crecen allí en medio de las moscas, de los pájaros, de los animales. Y para los niños pues se convierte en su medio ambiente, ¿verdad? Para ellos es muy normal ver todos los días eso, porque en eso crecen. Entonces, muchas veces el medio ambiente nos envuelve. Cuando nosotros estamos en medio de adversidades y no se tiene una fe activa, una fe sólida, podemos llegar a acostumbrarnos de tal forma que lleguemos a creer, escuche bien, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces hay personas que sí tienen su medida de fe, sí tienen fe, pero sin embargo se han acostumbrado tanto a su ambiente, a su hábitat, a lo que les rodea, al problema de cada día. Si tienen un esposo alcohólico, si tienen una esposa iracunda, si tienen hijos rebeldes, si tienen crisis económica, se acostumbran tanto a eso que llegan a pensar de una forma equivocada que Dios así los quiere tener. ¿Cómo la ven? Fíjese, lo tercero que yo quiero analizar de este milagro es que precisamente Jesús llegó allí para activar la fe de este hombre. Durante el ministerio de Jesús, por lo general nosotros a la luz de la palabra de Dios, lo vemos que lo desarrolla haciendo milagros, pero son los enfermos los que se acercan a Él en busca de su milagro. Pero llama mucho la atención ahora que es el propio Señor Jesús el que decide ir precisamente a este lugar donde se sabía de antemano que había muchas personas con diversas enfermedades. Ahora, había muchos enfermos, pero Juan solamente refiere aquí el milagro del paralítico, no dice de otros milagros. Mi pregunta es, ¿por qué se enfocó Jesús solamente en el paralítico? Podremos sacar muchas conclusiones. Yo quiero pensar que porque el paralítico era el que menos esperanza tenía de poder bajar a las aguas. Quiero creerlo. Pero también quiero pensar que el Señor miró que ahí estaba esa fe en él de creer que iba a ser sano. Pero Jesús rompe el paradigma en su vida de pensar que solamente podía ser sano mediante ese movimiento de ir hasta las aguas para poder recibir la sanidad. Pero Jesús se dirige específicamente a este hombre enfermo por 38 años. Y fíjese que cuando se acerca a él, Jesús le hace una pregunta que es bien específica. ¿Quiere ser sano? Y quiero que sepa usted que esa pregunta amerita una sola respuesta. ¿Es un sí o es un no? ¿Se da cuenta? ¿Quiere ser sano? Es como decir, ¿tienes hambre? ¿Qué responde usted? ¿Sí o no? Sin embargo, nosotros nos damos cuenta cuál fue la respuesta de este hombre. Él no dice sí, él tampoco dice no. Él dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua.
O sea, sí tiene ganas de ser sano. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Podemos ver que para este hombre, su única esperanza era el poder llegar a las aguas del estanque, lo cual le era imposible, porque siempre alguien llegaba primero que él. Mire, quiero que sepa que este hombre ignoraba que precisamente estaba frente a él aquel que era más poderoso que las aguas del estanque. El mismo Hijo de Dios se había hecho presente frente a la vida de este paralítico. Ese todopoderoso que hace posible las cosas que son imposibles, dándole a entender Jesús, si para ti es imposible llegar a las aguas, hoy se te hace posible este milagro. Y sin decir más, el Señor solamente le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Creo yo que esta es una cosa muy importante, porque a veces nosotros damos por sentado, damos por hecho, por ejemplo, el diagnóstico de un médico, ¿sí? Y a veces como médicos, hay médicos que son tan tremendos para dar no solamente el diagnóstico, sino que pronostican el tiempo de vida. Y le dicen al familiar: pues llévenselo, porque a lo más yo le doy 6 meses de vida, o 5, o 3 meses. Y lo peor, ¿sabe qué? Que usted sale del consultorio creyendo esa mentira. No importa la gravedad, pero nosotros somos humanos. El doctor es un ser humano, es científico, es preparado, pero él no nos dio la vida. El único que tiene derecho a saber cuándo va a ser nuestro último minuto de existencia es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, salimos creyendo esa mentira como si fuera una verdad. Y se está preparando porque, como dijo el doctor, ya en 6 meses se va a morir. Y sabe una cosa, Dios siempre nos sorprende. Por eso, grábese esto: la última palabra siempre la va a tener Dios. Ese problema que está usted teniendo ahora, probablemente diga: esto ya no se puede, esto se va a quedar así. No se conforme. Quien tiene la última palabra es Dios. Y quizás usted diga: es que ya tengo años pidiendo por esta situación y yo no veo ninguna solución. No se preocupe. Si Dios no ha actuado, siga esperando en Él. Pero es que han pasado tanto tiempo. Es que Dios para algo ha permitido todo ese tanto tiempo. Posiblemente está desarrollando en usted fe o paciencia, o que su fe sea fortalecida para obrar el milagro. Entonces, lo cuarto y último que yo descubro en este milagro es que ocurre lo que tanto este hombre había esperado. Este hombre tiene que descubrir que no tiene que depender del movimiento del agua de aquel estanque, sino que él tiene que depender del poder de Dios, que se va a manifestar a través de Jesús. Y lo único que hace este hombre es obedecer la indicación del maestro. Levántate, recoge tu lecho, tu cama y anda, vete a tu casa. Mire, una de las cosas que observamos es que este hombre no protestó a la orden de Jesús, ni mucho menos cuestionó preguntando por qué le daba esa orden. ¿Que quién era él? Ni siquiera le preguntó para indicarle algo totalmente diferente a lo que según él pensaba que era la única forma de solucionar o de encontrar la sanidad para su cuerpo. Para él, quizás humanamente hablando, era imposible a realizar ese deseo, ¿verdad? De llegar al estanque. Y ahora viene alguien a decirle solamente: levántate, recoge tu cama y vete a tu casa, ¿sí? Él simplemente obedeció
la indicación del Señor. Y sabe una cosa, cuando él actuó así, su fe fue activada y el milagro fue realizado. Esto indica, entre otras cosas, que sí tenía deseos de ser sanado, pero le faltaba precisamente esa motivación, esa activación para creer que lo que para él era imposible se podía realizar si tan solo él se atrevía a creer. ¿Se da cuenta que él no dijo nada en contra de la orden que le da el Señor? ¿Observa usted que él no protestó? Quiere decir que cuando el Señor le da la orden, él se levanta y actúa. Entonces, si actuó de esa forma, es porque él creyó esa palabra. Entonces, cuando yo veo este milagro, en donde es Jesús el que viene a activar, a motivar esa medida de fe que había en este hombre, me hace pensar que posiblemente usted que me está escuchando en esta noche se encuentra como este hombre paralítico. Él tenía 38 años. Yo no sé cuántos años tendrá usted con su problema, con su necesidad o con su enfermedad, ¿sí? Y ha estado usted esperando una respuesta a favor suya. Y quizás comienza usted a acostumbrarse a su circunstancia. Y viene el enemigo muchas veces a hacerle pensar que así se va usted a morir, que usted nunca va a haber cambiado a su esposo o a su esposa, que usted nunca va a ver transformados a sus hijos que hoy quizás están perdidos, que probablemente ahora con esta pandemia usted va a morir por esta pandemia, que quizás se van a contagiar, que probablemente va a perder el trabajo. O sea, Satanás viene para meternos pensamientos negativos y lo más triste de todo esto es que aún siendo hijos de Dios, muchas veces le creemos más a los pensamientos que nos lanza Satanás a nuestra mente que a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Yo tengo que referírselo ahora y recordarle que Satanás no tiene ningún poder, que el Todopoderoso está con nosotros, que todavía Dios no ha dado la última palabra. Y como he dicho en sermones dominicales pasados, usted no se va a morir por este COVID-19. Usted se va a morir en el momento que el Señor quiera quitarnos la vida, porque ¿quién nos dio la vida? El único que nos dio la vida tiene derecho a quitárnosla. No esté pensando, es que me voy a morir por este virus, es que yo veo que mi vecina, es que yo veo que mi familiar, bla, 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 bla. Pensamos tantas cosas negativas. Entonces, tampoco se acostumbre a lo que ahora está viviendo y a todas las circunstancias que lo rodean. Entonces, yo este día pido a Dios que sea su fe estimulada y usted reciba la respuesta a su necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Es confiar en el Señor, es esperar en Él. Y no importa cuánto tiempo haya llevado, yo le digo en esta noche en el nombre de Jesús, no desmaye, siga adelante, confíe en el Señor. Este día, a través de su palabra, el Señor Jesús llega hasta usted como llegó aquel día a ver directamente al paralítico y le está preguntando a usted, ¿quieres que tu problema se resuelva? ¿Quieres que tu marido sea salvo? ¿Quieres que tus hijos cambien? ¿Quieres que tu hogar sea transformado? ¿Quieres que tu esposa sea cambiada totalmente? ¿Quieres sanar de esa enfermedad? ¿Quieres que ese problema se resuelva? ¿Quieres salir de esta situación? Nuestra actitud debe de ser creerle al Señor, porque Él está con nosotros hoy para obrar los mismos milagros que se obraron cuando Él estuvo sobre la tierra. Permítame hacer una oración y entregar su necesidad en las manos del Señor. Padre Dios, gracias por darme la oportunidad de compartir esta palabra con tus hijos.
Yo no sé qué necesidad tengan, por qué momento estén pasando, pero te ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, que ellos sientan que ahora mismo tú llegas hasta sus vidas y les haces la misma pregunta que le hiciste a aquel paralítico. ¿Quieres? ¿Quieres que tu solución llegue? ¿Quieres que tu sanidad llegue? ¿Quieres que tu respuesta llegue? Y Señor, ayúdanos a creerte para dar los mismos pasos que dio este hombre, obedecerte, seguir tus instrucciones para recibir ese milagro que estamos deseando. Yo te ruego en el nombre de Jesús que no se nos olvide que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, y que tu poder no ha cambiado, y que todo aquello que es imposible para nosotros, posible es para ti. Jesús, tú dijiste que para todo el que cree, todo le es posible. Ayúdanos a creerte a ti y que esa medida de fe que tú nos has puesto en cada uno sea activada, sea fortalecida en este día para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos.